Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ en YouTube. Y en Facebook también nos puedes encontrar como Predicaciones Pat Ramos, también en Alto Impacto Conferencias en Instagram. Y nos puedes encontrar como Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube, también en Facebook Mujer de Dios Vuelve a Casa, también Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios y bijutería, que son todos estos diseños que yo elaboro, que yo fabrico, exclusivos. También estamos con nuestro nuevo canal UNBJ TV, Manualidades y Belleza en YouTube, y en Facebook estamos como Ezequiel Creatividad UNBJ TV Pati Ramos. Así que nos puedes encontrar por todas estas redes sociales que estamos usando especialmente para poder emitir nuestro contenido de la palabra de Dios en este canal UNBJ TV. Teoterapias. Teoterapias significan terapias basadas en la palabra de Dios para sanar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo y tu vida y tu relación con Dios. Y en el otro canal UNBJ TV, Manualidades y Belleza, estamos creando muchos contenidos para el beneficio de todos los públicos, y es un contenido de, sobre todo, de ayuda para la sociedad, y de alguna manera es un servicio. Nosotros no cobramos por ese servicio, así que gracias a todas las personas que hasta el día de hoy nos han colaborado con las notas, con las entrevistas, con el apoyo. Gracias por esa incondicionalidad, por esa apertura de sus corazones y esa generosa manera de apoyarnos, colaborarnos a todos nosotros los que hacemos parte de este canal UNBJ TV juntamente con mi hijo Ezequiel Isaías. Gracias, hasta el día de hoy nos han apoyado muchísimo con sus me gusta, like, han comentado, también han compartido, así que han hecho un buen trabajo hasta el día de hoy. Muy bien, sin más, voy a presentarme para algunos de ustedes quienes no me conocen y son nuevos en nuestros canales de YouTube. Yo soy Pati Ramos, soy conferencista, predicadora, teoterapeuta en este canal. Y en el otro canal de UNBJ TV, Manualidades y Belleza, estoy abordando también temáticas, temarios de diferentes áreas sociales. También doy conferencias, pero más basadas en el crecimiento personal, el crecimiento, digamos, de la reingeniería personal, la motivación, la autoayuda. Y allí estoy dando temas basados sobre todo en la parte psicológica. Muy interesantes conferencias, así que bueno, aquí tienes todo este contenido. Sin más, voy a orar para que sea el Espíritu Santo dándome esta palabra con poder en esta reunión sabatina, que hoy he preparado esta prédica para toda nuestra audiencia. Gracias, Abba Padre, yo te doy gracias por este lugar, por estas instalaciones, por este ambiente, por esta presencia tuya. Gracias, Señor, porque me has permitido volver a estar enfrente de toda esta amable audiencia, de todos estos creyentes, de todos estos nuevos creyentes. Gracias porque me permites estar en vida y saludable. Gracias, Señor, Abba Padre, el Padre eterno, el Papito Dios. Gracias al Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y gracias al Espíritu Santo, el amigo, el abogado, el intercesor. Gracias. 3 en 1, la Trinidad Divina. Gracias por estar en mi vida, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, aún por las cosas malas y aún por los procesos y las pruebas que no nos gustan. Te doy gracias, como dice la Biblia, den gracias en todo tiempo. Abba Padre, pido que me des mucha revelación, sabiduría, que me des mucho conocimiento, que me des mucha claridad, discernimiento, entendimiento, profundidad, palabra profética, que me des guía del Espíritu Santo en este mensaje, y yo menguo para que seas tú en mí y no sea yo. A través de mi boca fluye, Espíritu Santo, y habla a toda esta audiencia que está esperando una palabra en este día maravilloso. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Bien, sin más, entonces vamos a dar inicio a la palabra de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema, sobre todo es de ministración y liberación, y el título de este tema es La rebeldía es como pecado de adivinación. El tema va a ser
el diablo no quiere que obedezcas. Vamos a estar basando este mensaje en Ezequiel, capítulo 12, del 1 al 25. Y yo te pido que cojas allí tu Biblia y vamos a leer a Ezequiel, capítulo 1, capítulo 12, del 1 al 25. Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 al 25. Bien, dice así: el pueblo será llevado prisionero. En Ezequiel capítulo 12, el título es Drama. El pueblo será llevado prisionero. Dios me habló y me dio esta orden. Tú, Ezequiel, vives entre gente tan rebelde que hasta cierra los ojos y se tapa los oídos para no ver de ti, para no verte ni oírte. Por eso quiero que salgas de tu casa a plena luz del día, cuando todos puedan verte, y finjas caminar como si te llevaran preso a otro país. No lleves contigo más de lo que puedas cargar, llévate solamente lo que se llevaría un prisionero. Esa gente es muy rebelde, pero espero que entienda el mensaje. Así que hasta ahí leí, porque es muy largo, es hasta el 25. Yo solamente voy a introducir el tema con los primeros versículos. Leí realmente del 2 hasta casi, estoy en el versículo 2 y hasta el 6. Voy a leer hasta finalizar el 6 como para que tengas una idea más clara. Por la tarde haz un hueco en la muralla y pasa por ahí con tu equipaje, como para iniciar tu viaje al país donde quedarías prisionero. Y por la noche échate al hombro lo que llevas en la mano y ponte en marcha. Tápate la cara para no ver el país. De ese modo le darás una lección al pueblo de Israel. Versículo 7. Yo hice todo lo que Dios me mandó hacer, y al día siguiente Dios me dijo: dime, Ezequiel, ¿qué piensan los israelitas de lo que has estado haciendo? Si te lo preguntan, diles que es un mensaje de mi parte para el rey y para la gente de Jerusalén. Versículo 11. Diles que todo lo que has hecho es anunciarles lo que les va a suceder, porque así será. Todos ellos serán llevados prisioneros a otro país. El rey se echará al hombro su equipaje y por la noche hará un hueco en la muralla y saldrá por ahí, y será tal su vergüenza que se tapará la cara para no ver el país. Yo lanzaré mi red sobre el rey y lo llevaré preso a Babilonia, pero no llegará a ver ese país, pues morirá antes de llegar. A los guardias que lo protegen los dispersaré por toda la tierra, y a su ejército lo perseguirá hasta destruirlo. Versículo 15. Y cuando se encuentren dispersos entre las naciones, reconocerán que yo soy Dios. Dejaré que algunos de ellos queden con vida, sobrevivan a la guerra, al hambre y a las enfermedades, para que les cuenten a las naciones todas las maldades repugnantes que cometieron. Entonces reconocerán que yo soy Dios. Continúa en el 17. Después Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, tiembla de miedo cuando comas tu pan y bebe tu agua con ansiedad y angustia. Luego busca a los que viven en Jerusalén y en la tierra de Israel y dales de mi parte este mensaje. Por causa de tanta violencia que ustedes han cometido, viene el día en que también ustedes comerán su pan llenos de miedo y beberán su agua llenos de angustia. Todo su país y todas sus ciudades serán destruidas, sus terrenos quedarán vacíos como un desierto y no producirá nada. Entonces dice, solo entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. 21. Dios también me dijo: ¿qué se han creído los israelitas? Andan repitiendo este dicho: pasan y pasan los días y lo que anunció el profeta no se cumple. Pues ahora ve y diles de mi parte que ese dicho no volverá a repetirse en Israel,
Más bien diles este otro dicho: viene el día en que se cumplirá lo que el profeta anunció. Viene el día en el que se cumplirá lo que el profeta anunció. Nunca más ustedes, los israelitas, volverán a escuchar mensajes falsos ni predicciones engañosas. Ustedes son un pueblo rebelde, pero vivirán para ver que cumplo lo que digo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. También andan diciendo que tú anuncias algo que tardará mucho en suceder. Por eso ve y diles de mi parte que ya no tardará en cumplirse mis palabras. Lo que digo lo cumplo. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. Así que lo leí todo porque el Espíritu Santo guió no solamente a un solo versículo, sino a todo, desde el capítulo 1 hasta el versículo 25. Ahí estamos viendo entonces que Dios utiliza al profeta Ezequiel. El nombre Ezequiel significa Dios es fuerte, y en inglés God is strong. Así que vemos que en este capítulo Dios determina que por ser ellos muy rebeldes, una casa de rebeldía, Él iba a juzgarlos, y puso a Ezequiel el profeta a hacer actos simbólicos que no eran normales. Lo usó para hacer esos actos simbólicos para representar lo que vendría para ese pueblo rebelde. Así que hoy vamos a hablar acerca de la rebeldía. Es como pecado de adivinación, dice la Biblia. La rebeldía es ser desobediente, es como un acto de brujería. La rebeldía es el pecado realmente de brujería. Rebeldía significa volver a cometer diariamente los mismos errores, repetir los patrones y ser llevados de nuestro parecer, es decir, lo que nosotros decimos y como a nosotros nos parece. ¿Por qué somos rebeldes? Personas me preguntaban: Patti, tengo problemas con empleados rebeldes, con hijos rebeldes, con mi pareja que es rebelde. Me decían personas: tengo problemas de diferentes formas por rebeldía. Por favor, predica una palabra donde nos hables más a fondo qué es ser rebelde. Así que hoy, con la guía del Espíritu Santo, que puso este mensaje hace aproximadamente casi como unos 15 días, que lo diera hoy, a remojar un poquito acá la palabra, porque cuando nosotros hablamos a veces se reseca mucho la garganta. Entonces, ¿por qué somos rebeldes? Porque hay una estructura mental. Una estructura es que algo se sembró, se estableció, se acomodó y se formó en nuestra mente. También porque son unas líneas de pensamiento que personas piensan en esa misma dirección. Por eso vemos que los rebeldes siempre están con otros rebeldes. Por eso vemos que iglesias se han dividido, iglesias cristianas se han dividido por una persona que ha sido rebelde y vuelve rebeldes a los demás y se las lleva de la iglesia. Por eso vemos que el diablo se volvió rebelde contra Dios y no salió solo del cielo, sino que volvió rebeldes a otros ángeles y los sacó también del cielo. La rebeldía siempre tiene como acto la división. Es decir, cuando una persona es rebelde, el otro espíritu que también está con esa persona rebelde es la división. Entonces vemos que siempre que hay un acto de rebeldía hay una división. ¿Qué es una división? Algo cuando se parte, algo cuando se separa. Así que cuando vemos a una persona rebelde, esa persona en sí está dividiendo, y ese carácter rebelde o esa forma de ser rebelde realmente es una obra satánica, es una obra diabólica. Cuando una persona es rebelde, vemos que aún los niños en etapas se vuelven rebeldes, pero no son los niños, son espíritus que los ponen así, a volverse en contestones, rebeldes, a no querer obedecer las órdenes de los padres, a no querer obedecer las órdenes que se les dan. Quieren llevar sus actividades a su manera, no quieren, digamos, sujetarse, someterse, y eso es un acto realmente que el diablo pone personas que no se sometan, que no obedezcan. Así que por eso vamos a hablar acerca de el diablo no quiere que obedezcas.
Cada vez que una persona no obedece está en rebeldía. Y por eso es que una de las áreas donde a la gente le cuesta, y creo que a todos nos ha costado mucho, digamos, como someternos, es en la parte de la obediencia. Porque recordemos que todos los grandes juicios en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los juicios que ocurrieron fueron por actos de rebeldía. Porque dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, ser rebeldes es como un acto de brujería. Y sabemos que la brujería, las personas que practican la brujería realmente son rebeldes. Así que vemos, en este caso, hijos rebeldes. Dice la Biblia que los hijos que son rebeldes son llamados como los hijos tontos. Un hijo tonto es una persona que hace sufrir a los padres con su rebeldía. Vayamos por favor a 1 Samuel. Hoy estamos hablando acerca de el diablo no quiere que obedezcas, y el título es La rebeldía es un acto de brujería. Vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Dice la palabra de Dios así: por eso Saúl le mandó a decir a Jesé: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. Ahí en el 26. Entonces vemos que realmente el título aquí es David sirve a Saúl. Vemos que Saúl llegó un momento de su vida, el rey Saúl, que todos entendemos esa historia. El rey Saúl llegó un momento de su vida y él fue constantemente rebelde. Cuando Dios le decía algo, le daba una orden, él hacía todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Cuando Dios le decía que matara a las personas que estaban, digamos, que eran enemigas del pueblo de Israel, él no lo hacía, sino que él les dejaba la vida. Otras veces Dios le decía del botín, o botín significa de los tesoros, de todas las riquezas que tenía ese pueblo, cuando ellos, digamos, los eliminaban al pueblo malo, quedaba el botín, o sea, las pertenencias de todo ese pueblo. Y Dios le daba la orden de que no cogiera nada, porque eso eran pertenencias que estaban malditas por la rebeldía. Y él no obedecía, sino que él cogía botín, o sea, cogía cosas de esas pertenencias y se las guardaba en desobediencia. También vemos que él tenía problemas de envidia. Él envidiaba a David. También vemos que en algún momento quiso matar a David. También vemos que al final ya de toda su desobediencia, ya la última fase en la cual él incurrió fue ir donde una adivina, la adivina de Endor, y pedirle que le hiciera subir de los muertos el espíritu del profeta Samuel. O sea, él venía de mal en peor. ¿Por qué? Porque cuando una persona es rebelde, obvio, esa persona no está siendo dirigida por Dios. Y de otro lado también, la persona, al ser rebelde, todos los actos que comete son de rebeldía, y por lo tanto los resultados que la persona va a recibir son juicios. Y vemos que Saúl desobedeció en todas las etapas de su llamado, de su reinado como el rey Saúl. Él desobedeció en todas esas etapas y al final él se mató. Él mismo atentó contra su vida. ¿Por qué? Porque él tenía una cadena de rebeldía, una cadena de envidia, de desobediencia. Y cuando vemos a una persona desobediente, inmediatamente la vamos a relacionar con el diablo, porque una persona desobediente, una persona rebelde, tiene la semejanza del diablo, porque el diablo es rebelde y el diablo es desobediente. Entonces sabemos que hoy en día, y esto ha sido como una enfermedad, personas rebeldes, personas que no obedecen las normas de tránsito, personas que no obedecen a sus padres, personas que no obedecen a los profesores, personas que no obedecen las normas que cada país tiene o que cada ciudad tiene, personas que se quieren saltar como las cabras los muros. Sabemos que hay personas que les gusta mucho, digamos, en determinados tiempos, hacer diferentes tipos de cosas
donde no está ahí Dios avalando esas cosas, pero las personas las hacen porque entran en casos de rebeldía y entran en cuestiones donde se vuelven prácticamente enemigos de Dios, es decir, ellos mismos se declaran enemigos de Dios y comienzan a cometer actos, acciones de rebeldía, porque recordemos que cuando una persona es rebelde está dominada y está siendo controlada por el diablo. Así que, hijos rebeldes, la Biblia habla mucho a los hijos, que cuando los hijos son rebeldes causan una gran tristeza en el corazón de los padres. Por eso es que dicen los proverbios que el hijo tonto hace entristecer a los padres, pero el hijo sabio es gran alegría para los papás, para el papá y la mamá. Entonces vemos que cuando los hijos comienzan en esas etapas, hay niños que desde pequeño comienzan a manifestar este demonio de rebeldía y de desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelven así? Porque tienen una herencia de paternidad o maternidad, o sea, de parte del papá o de la mamá, que fueron muy rebeldes. Entonces el hijo o la hija hereda esa maldición. Por otro lado, también los programas que los niños vean los van a influenciar para que ellos tomen el modelo que ven en los dibujos animados, en las películas, lo que ellos vean que otros niños reproducen actos de desobediencia y de rebeldía, o niños que miran feo, o niños que hablan feo, o niños que actúan feo, es decir, con malas actitudes. Y estos niños, al ver esos programas, te voy a dar un ejemplo de la vida real, de algo que me trae a memoria el Espíritu Santo realmente en este momento. En algún momento, mi hijo, cuando tenía aproximadamente como 5 años, creo que ya estaba por los 6 años, exactamente sí, por los 6 años, cuando él comenzó las clases virtuales, como en el internet hay tanta información que no toda es buena, pero hay otra que sí. Hay que saber seleccionar, como cuando uno está seleccionando los mejores granos y bota los granos podridos que no le sirven. Y entonces en algún momento él comenzó a ver un programa, el tema, es decir, el canal como tal aparentemente es cristiano, pero los personajes, que eran una parejita joven, esa parejita joven, todos los programas que hacían, el mensaje que yo pude captar durante todas las veces que mi hijo estaba mirando esos programas es que él y ella peleaban mucho. Él se enojaba con ella se enojaba con él, gritaban, se hacían como mofas, burlas, se desafiaban el uno al otro. Estoy hablando de un programa que era aparentemente cristiano. Y todas las dinámicas del programa eran en eso: peleas, egoísmo, no te presto esto, esto es mío, no me vuelvas a hablar, cosas así. Y de repente mi hijo comenzó como a tratar de reproducir esas conductas, y me di cuenta que era el resultado de lo que él estaba viendo, que aparentemente era un canal cristiano, y que realmente el fondo y el mensaje real y el mensaje, digamos, objetivo para enseñar era que los niños se volvieran así, bravos, enojados, disgustados, peleando, enojándose. Entonces le dije a mi hijo: no vuelves a ver más ese canal, no vuelves a ver más esos programas, porque lo único que están haciendo es enseñándote a ser como ellos. Así que esto mismo, aquí lo traigo como ejemplo de que muchas veces a través del internet hay influencia, para bien o para mal. Por eso, toda la música que nosotros escuchamos actualmente tiene un alto contenido de rebeldía, y siempre ha sido así, pero en este tiempo está más exacerbada, o sea, está más, digamos, más pronunciada la rebeldía en las personas, porque sabemos que desde el huerto del Edén, Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer voluntariamente a Dios. Ellos quisieron desobedecer a Dios.
Así que cuando vemos que una persona es rebelde, debemos mirar si es herencia, si es producto de lo que está viendo y escuchando. Si ves películas donde se habla constantemente de ser rebeldes, donde escuchas música que constantemente hablan de rebeldía contra Dios, contra el presidente, contra las normas y contra todo, entonces eso mismo va a controlar tu vida porque está siendo influenciado. Cuando nosotros hablamos de la palabra influencia, estamos hablando de algo que no fluye de manera verdadera ni natural, sino que es una mala acción, un mal ejemplo, un mal mensaje. La influencia realmente es eso, para que lo tengas más claro. Entonces los hijos rebeldes que hacen sufrir a los padres, los hijos rebeldes que hacen llorar a los padres y los hijos rebeldes que no obedecen las normas bíblicas, ni las normas de los padres en casa, ni las normas de los profesores, ni las normas de la sociedad, porque la sociedad tiene normas. Por eso cuando salimos a la calle tenemos que cumplir las normas. ¿Cuáles? Si el semáforo está en rojo no podemos pasar la calle. Si digamos nosotros no podemos coger las pertenencias de otra persona, o sea robar. Nosotros debemos caminar en una dirección y las otras personas en otra dirección. Las que van y las que vienen son las normas. Están las normas de tránsito, están las normas de convivencia, están las normas esto se llama también las normas de protocolo y etiqueta, están las normas de urbanidad, están las normas digamos del gobierno, están las normas del colegio, están las normas de la iglesia, muchas normas, están las normas de la casa, están las normas de nuestros padres y en fin. Entonces los rebeldes no aceptan esas normas, los rebeldes van en contra de las normas y los rebeldes no les gusta que les pongan límites, ni parámetros, ni condiciones, sino que ellos quieren vivir a su manera. Y sabemos que esa naturaleza realmente es diabólica y es satánica y esa rebeldía, esa desobediencia va a traer una consecuencia, porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, trae una consecuencia. Es decir, yo siembro un árbol de naranjas y me va a salir naranjas. Si yo siembro una buena acción, voy a recoger una buena acción. Si siembro una mala acción, voy a recoger una mala acción. ¿Por qué? Porque se llama la ley del universo y se llama la ley de la compensación. La ley de la compensación significa de la recompensa y del pago de tus actos. Por ejemplo, cuando un joven insiste en correr a velocidades extremas en una moto o en un carro, está desafiando las leyes de la naturaleza, está desafiando la ley que se ha puesto de que cuando una persona conduce debe ir hasta cierta medida de velocidad. Cuando las personas infringen todo eso, están yendo contra las normas, contra la vida y obvio, por eso hemos visto que personas que constantemente desobedecen, siempre su resultado es juicio. Te voy a poner un ejemplo que en este momento me viene a memoria. Voy a remojar la palabra acá. Hace aproximadamente casi como, pudiera yo decir, como unos 8 meses o casi un año, lo puedes ver en YouTube, en un programa de Caracol Televisión, que es el canal de aquí de Colombia, de las noticias. Hay un programa que se llama Séptimo Día. Y en el Séptimo Día programa de Caracol Televisión dieron referente a estos jóvenes que corren en unas patinetas, ellos corren en motos, ellos corren en bicicletas sin frenos. Ellos se tiran desde unas, digamos, ellos suben a un lugar alto de las vías, de las carreteras, donde está el flujo de carros que entran y salen de la ciudad. Y en ese documental mostraban cómo ellos se montaban en unas bicicletas que ellos mismos acondicionaban para las carreras
y sin frenos. O sea, era un acto determinado a morir. Como quien dice, si ese es mi día, ese día me morí. Ellos tenían esa mentalidad y lo decían así, que ellos iban confiados de que si ese día se iban a morir, se iban a morir. O sea, iban sin ningún respeto por la vida de ellos, por los, digamos, otros carros que vinieran o fueran, sino que ellos iban a su manera, en su forma, con su mentalidad rebelde, todos jóvenes, adolescentes y preadolescentes, y en las bicicletas iban dos. Algunas veces iba uno solo, otras veces iban dos. Y en algún momento de ese documental mostraron cómo se montaban en esas bicicletas y ellos se lanzaban. Por ejemplo, si subían, por decir algo, en Colombia, aquí en la ciudad de Medellín, hay un territorio que se llama Las Palmas. Y Las Palmas es un lugar a las afueras, un poco más elevado en altura. Entonces ellos suben hasta allá y suben bastante en las bicicletas y luego ellos vuelven a bajar, pero sin frenos. O sea, se tiran y se lanzan y hasta donde lleguen y como lleguen, y si viene un carro en contravía, ahí quedaron. O ellos no están pensando en la vida de los demás ni en sus propias vidas, sino que ellos quieren sentir la adrenalina en sus cuerpos, quieren sentir hasta dónde pueden desafiar la vida. A Dios nadie lo puede desafiar, pero ellos desafían la vida, desafían las leyes, las normas y el consejo de sus padres, que les dicen no haga eso, por favor obedezca, no vaya a correr riesgos, no haga esas prácticas, pero ellos las hacen porque ellos son rebeldes. Son jóvenes rebeldes, son adultos rebeldes, son personas rebeldes. Entonces vemos que ese demonio de la rebeldía quedó muy registrado acá en la Biblia, donde la palabra de Dios dice que ser rebelde, que ser desobediente es un acto de brujería, que la persona que es desobediente realmente es comparada con un brujo, con un adivino, con un hechicero, o sea, una persona que le trabaja al diablo. Y en el documental, retomándolo del documental como para que no quede nada suelto por el camino, vi que una chica jovencita de 16 años, en algún momento un carro los impactó y la chica, los dos cayeron. El muchacho que iba conduciendo la bicicleta murió instantáneamente de un golpe en la cabeza, y la chica que iba como copiloto detrás de él se cayó y perdió una pierna porque se la molió en la velocidad de la bicicleta, quedó molida la pierna y se la cortaron. Una niña de 16 años. Mira el documental, por ahí está, acerca de estos que hacen estas prácticas con esas bicicletas. Tiene un nombre, y que ellos arriesgan sus vidas por esa práctica. Dicen ellos en el documental que esas prácticas les causan a ellos una gran sensación de desafiar la vida, porque son rebeldes. Sabemos que una persona que está en sus 5 sentidos de cordura no va a atentar contra la vida, porque la vida es un regalo de Dios, la vida es un tesoro, la vida es digamos, es como nuestro capital, la vida. Después de que se pierde la vida, ya la persona definitivamente queda ya expuesta al juicio de Dios en el cielo o en el infierno. No hay más oportunidad de regresar de la muerte y volver a recuperar la vida, porque si la persona atentó contra su vida, el que mucho busca, mucho encuentra. Cuando una persona busca y busca y busca la muerte, la encuentra. Y estas personas que realmente continúan en desobediencia, vemos aquí registrado en la Biblia que todos ellos vivieron juicios. ¿Qué es un juicio? Es cuando Dios juzga de acuerdo a tus actos. Eso es el juicio. Así que volvemos acá. Empleados rebeldes. Me hablaba una persona que tiene una empresa. Me decía: Pati, tengo unos empleados que son muy rebeldes. Se les dice una cosa y hacen la otra. Se les da unas normas y no las obedecen. Y hacen todo lo contrario y a su manera, como ellos quieren.
¿Por qué? Porque no están sujetos a el gobierno o a la voluntad de los dueños de las empresas, sino que ellos quieren ser dueños y empresarios. Y como quieren ser dueños y empresarios, no se someten a los empresarios dueños. Soy clara. Así que cuando una persona entra a una empresa y quiere mandar, gobernar, establecer sus normas, poner sus límites, hacer lo que le da la gana, sabemos que esa persona tiene dos opciones: o se somete o se retira de la empresa, porque nadie se va a aguantar a una persona rebelde. Pero además, y añadido a ello, cuando una persona es rebelde, tiene una gran influencia sobre los demás para volverlos también rebeldes y dividir la empresa, la iglesia, el matrimonio, dividir una amistad, dividir un negocio, dividir una compañía o dividir una relación familiar, porque las personas rebeldes tienen ese espíritu de rebeldía y de división. Son dos cosas. Acuérdate que los demonios trabajan como hermanos y en grupo. A veces trabajan 2, a veces trabajan 3, a veces trabajan 4 y a veces trabajan 5 y más, y grupos. Entonces, siempre que una persona es rebelde, es una persona que divide. ¿Qué divide? La relación con los demás, la relación tuya con Dios, la relación de una empresa, la relación entre personas de la iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas personas rebeldes, porque esas personas rebeldes no tienen límite. Esas personas rebeldes tienen que renunciar a un demonio que se llama el espíritu de la rebeldía. Por eso quedó registrado en la Biblia: todos los juicios que ocurrieron fueron por desobediencia. Otro ejemplo que me trae el Espíritu Santo a memoria, no lo traía escrito, pero aquí está el ejemplo. La tribu de Coré, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, que los llevó al desierto para limpiarse de Egipto y pasar a la nueva tierra prometida. Hazte de cuenta como cuando uno está en una obra lleno de lodo, de mugre, de pintura, lleno de polvo. No puede entrar uno hacia la casa. Tiene que primero quitarse esa ropa, bañarse, limpiarse para poder sentarse en la cama, acostarse, comer, demás. Dios le dio una orden a Moisés. El nombre de Moisés significa sacado de las aguas, porque Moisés fue sacado de las aguas porque de bebecito, todos conocemos la historia, lo dejaron en una canastica y lo pusieron en el río Nilo para que se salvara de la matanza que el faraón hizo o ordenó que mataran a todos los niños que nacieran. ¿Con qué intención? Con la intención de evitar, digamos, eso fue como un acto diabólico también, porque eso tiene otro trasfondo que si yo lo explico me iría para otro tema. Entonces, bueno, léete toda la historia del nacimiento de Moisés, sacado de las aguas, es el nombre Moisés. Y cuando Moisés comenzó en el desierto, Dios les había dado la orden de que iban a pasar en pocos días a la tierra prometida. Es decir, es como tú decir que estás en un país y vas a pasar a otro, donde vas a ir a trabajar. Pero para hacer esa transición tienes que prepararte para llegar al otro país, al trabajo, con idiomas, con conocimientos del trabajo que vayas a desempeñar o a hacer en el otro país. Te tienes que preparar para asumir. El pueblo de Israel salió contaminado de Egipto. Egipto simboliza el mundo y el pecado, y el diablo es el faraón. Y el desierto es el lugar de proceso, prueba, donde Dios quema las inmundicias, las impurezas, la rebeldía, todo. Es el desierto, un lugar caliente, donde no hay comodidad, donde no hay nada sino sufrimiento. Para luego pasarlo a la tercera etapa, que era la tierra prometida, que era un lugar donde había arroyos, frutos, había una tierra fértil para que ellos disfrutaran como nuevamente el Edén, es decir, un lugar de bendición. Pero ellos en el desierto, es decir, en la segunda etapa, para entrar a la tercera, comenzaron a hacer todo lo que a Dios no le agradaba. ¿Como qué? Pelear, discutir, quejarse mucho, continuamente y por todo.
comenzaron a enfrentarse contra Moisés, que había sido el elegido de Dios para sacarlos. Lo culpaban, le decían que él los había sacado para matarlos en el desierto. Comenzaron a enfrentarse de todas las formas verbales y físicas contra Moisés, contra Aarón, el hermano de Moisés. Comenzaron a hacer actos de rebelión constante, continua. Y vemos que habían dos, Datán y Abirán, muy rebeldes. Y estos dos convocaron al pueblo de Dios y empezaron a hablarles cosas malas de Moisés y hablarles cosas contraproducentes y hablarles de alguna manera, se llama disociar. Disociar es dividir. Comenzaron a disociar de Moisés y a decir que era que Moisés no sabía gobernar, que Moisés los había sacado al desierto a matarlos de hambre y de sed, que Moisés no era un buen líder, que Moisés no sabía cómo llevarlos a la tierra prometida, que ellos necesitaban otro tipo de líder y persona que los guiara. Datán y Abirán eran dos rebeldes y ellos unieron 250 personas de esa tribu de Israel, o sea, unieron personas que los escucharan, que los oyeran, que los obedecieran y que se unieran al espíritu de rebeldía con ellos, y ya fueron 250 rebeldes más Datán y Abirán de la tribu de Coré, léelo en la historia, que constantemente estaban desafiando a Moisés y desafiando el plan de Dios. Llegó un momento en que fue tanto la rebeldía y la insolencia y el desafío que ellos comenzaron a hacer contra el elegido de Dios, que era Moisés. Dios quiso que fuera Moisés, pero ellos no estaban de acuerdo que fuera Moisés. Ellos no querían que fuera él, sino que ellos querían hacer sus propias normas, leyes. No estaban de acuerdo con el plan de Dios. Ellos querían hacer otro plan. Lo mismo que pasó en la Torre de Babel, donde también se juntaron todos los rebeldes para hacer una torre que llegara hasta el cielo y desafiar a Dios. Todo eso tiene explicaciones espirituales. Pero volviendo a Datán y Abirán y Coré, la tribu de Coré, llegó un momento en que Dios colmó su paciencia, porque Dios tiene un límite de paciencia. Él espera que nos arrepintamos, que cambiemos, que volvamos a ser del diseño de Dios, la forma que Dios nos creó, a su imagen, su semejanza, es decir, ser buenas personas. Pero cuando Dios ve que es constante, continuo, permanente el estado de la rebeldía, que constantemente la persona no cambia, que la persona realmente no está interesada en darle un giro a su vida para ser obediente y para realmente tener una vida que le agrada a Dios. Dios ve que esa persona está haciendo actos de adivinación y de brujería y de hechicería, porque lo dice la Biblia. El rebelde es como un hechicero, el rebelde es como un brujo y el rebelde es como un adivino, dice la Biblia. Así que cuando ya Dios vio que esta gente realmente habían caído en ese espíritu de la rebeldía, que es la brujería, comenzó a hacer juicios contra el campamento. Llegó un momento en que todos esos rebeldes que se habían unido en un solo pensamiento, por eso te digo, un rebelde vuelve rebeldes a los demás. Entonces ya eran 252 rebeldes que se unieron contra Moisés y el propósito de Dios. Así que Dios en un momento abrió la tierra y se los tragó a todos. La tierra se tapó y todos quedaron enterrados, esos rebeldes. Ese fue el juicio por la rebeldía. En ese momento de esa historia de el pueblo de Israel con Moisés. Bien, entonces, como para que tengas una claridad de que cuando somos rebeldes y hacemos actos de rebeldía, eso es muy serio para Dios, es desafiar a Dios. ¿Y quién ha podido contra Dios y quién le ha ganado a Dios? Pues obviamente nadie. Así que estos actos, empleados rebeldes, empleados que van en contra de las normativas de la empresa, empleados que no quieren someterse, empleados que quieren ser dueños, ellos quieren poner sus normas, sus reglas, ellos no quieren someterse, ellos no quieren obedecer, ellos no quieren tener un corazón bueno como empleados, sino que ellos quieren dividir, porque el rebelde divide. ¿Cómo divide? Con las palabras. Entonces, cuando una persona es rebelde,
no está de acuerdo en ciertas cosas y va y le dice a este, a esta, a este y a aquel, para irlos confundiendo con sus historias y volverlos contra la empresa. Eso es muy, digamos, es como una práctica muy arraigada en todas partes del mundo, que el rebelde vuelve rebelde a otros. Por eso nosotros, cuando tengamos esas raíces de rebeldía, nos tenemos que examinar y renunciar. ¿Qué es renunciar? Decir, yo renuncio al espíritu de brujería, que es la rebeldía. Desobediencia, entonces, es también la rebeldía social. Vemos que personas, todas esas marchas que están ocurriendo en Colombia y en el mundo entero, son porque hay una rebeldía. ¿Hacia quién? Hacia el gobierno de cada país. Pero eso tiene otro trasfondo más espiritual. Esas marchas que están ocurriendo, yo lo voy a explicar en la conferencia número 28 de la serie que está aquí en este canal, que se llama, en una lista de reproducción que se llama ¿Qué vendrá en el 2020 y futuro? Realmente todas esas marchas tienen un contexto y un objetivo espiritual. ¿Cuál es? Es irse en todos los países contra los gobiernos, porque como va a haber un solo gobierno mundial, que va a ser el del anticristo, todos los gobiernos de cada país van a desaparecer. Entonces obviamente se tienen que dar marchas para ir desgastando al pueblo y para crear en ellos esto, la rebeldía. Se llama rebeldía social. ¿Qué es la rebeldía social? Es cuando las personas deciden que no se quieren someter a las normas del gobierno de cada país, que ellos quieren otro gobierno, pero no es Dios, no quieren que Dios los gobierne, sino quieren ellos gobernar. Se llama anarquía. La anarquía es cuando significa no gobierno, no ley. Así que todas esas marchas aparentemente pacíficas es con el objetivo de desmontar a los gobiernos de cada país y que los países queden sin presidentes. ¿Para qué? Para que el anticristo pueda gobernar al mundo entero como el único gobierno mundial. Eso es lo que viene para el mundo entero. Adelanto un poquito con esto, pero luego lo voy a explicar más profundamente. Así que retomando, la rebeldía social es cuando las personas no se quieren someter a las normas de sus países. Ellos no quieren el sometimiento social. Ellos no quieren las leyes del gobierno. Ellos quieren ser personas no gobernadas por nadie. Pero sabemos que sí están gobernadas por alguien, por el diablo, porque el diablo es el que crea la división, la confusión, él crea la violencia, él crea todo este tipo de marchas gays, todo ese tipo de marchas contra el aborto, todo ese tipo de marchas contra los gobiernos. El enemigo es el que está usando a esas personas para crear esas marchas. ¿Con qué objetivo? Volver a todos más rebeldes, porque sabemos que todos los que salen en las marchas a protestar una cosa y otra son rebeldes, y nosotros tenemos derechos como individuos. Yo no soy política ni me interesa, pero entiendo bien las cosas. Entonces digamos que cuando nosotros todos tenemos derechos a la libertad, tenemos derechos al estudio, tenemos derecho a laborar, tenemos muchos derechos, cada persona como individuo y cada persona en la sociedad. Pero digamos que cuando estos rebeldes, ellos se unen porque son muchos, son cantidades. Toda esa gente que sale en las marchas se han puesto de acuerdo qué van a hacer y cómo lo van a hacer. De hecho, todos esos que vemos que vandalizan, que dañan los muros, los bancos, que se van contra el transporte público, que queman buses, demás, de todo lo que tú ves en las noticias públicas, todos esos son rebeldes. ¿Cuál es la raíz de su rebeldía? Ellos fueron rebeldes desde niños, les enseñaron a ser rebeldes, o otros rebeldes los enseñaron a ser rebeldes, y ellos son los que dividen a los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que después de una marcha, ¿qué resultado hay? Yo pregunto, ¿qué se ha obtenido de salir a la marcha? Nada, nada, solamente más desempleo, más dinero que tiene que salir para restaurar y reconstruir lo que se daña, más impuestos, porque si ellos dañan el patrimonio de una ciudad, los transportes, los monumentos, digamos, todos estos negocios, todos estos comercios, las instituciones
gubernamentales, si dañan lo que es el patrimonio de cada ciudad, entonces ¿qué hay que hacer? Volver a reconstruir, y eso toma tiempo y dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pues de la misma gente del pueblo, o sea, un desangramiento financiero. Bueno, eso es, esto no lo traía anotado, pero aquí lo pongo también como para un ejemplo de cómo son las personas rebeldes. Así que vemos, vamos a ver cómo estamos de tiempito acá. Bien, entonces vemos que estas personas que constantemente están en estas marchas, que constantemente se quejan, que constantemente vandalizan y demás, todos ellos se han puesto de acuerdo en un solo espíritu que se llama rebelión. La rebelión es brujería, la rebelión es hechicería, la rebelión es adivinación. Entonces, por eso es que muchas personas, cuando son rebeldes, tienen este espíritu de adivinación. Todos esos hechiceros, los magos, los brujos, los que leen las cartas, los que hacen la nueva era, todos los que hacen el tarot, todos los que le hacen magia negra, blanca, roja, de todos los colores, vudú, demás a la gente, todos son rebeldes. Todos ellos son rebeldes. ¿Quién los controla? Tienen un papá, se llama Satanás, el diablo. Ellos son hijos de él, porque el diablo es rebelde y desobediente. Y él fue el que creó la división en el cielo. Él dividió el cielo. Esa fue la primera división, porque Dios creó todo en orden, pero el diablo, como rebelde, como insujeto, como indómito, como desobediente, dividió el cielo, dividió a los ángeles y los volvió rebeldes. Por eso es que hay demonios y hay ángeles que son rebeldes y están en la tierra, y esos espíritus son los que gobiernan en las personas que no obedecen y que no se someten a la palabra de Dios y a las normas de cada país. Empleados rebeldes, desobediencia social, que ya lo expliqué, rebeldía a las normas de Dios, todo lo que sea la Biblia. Personas dicen no voy a obedecer, normas cívicas, no las obedecen, normas en el colegio, no las obedecen, normas en la iglesia, no las obedecen, normas de los padres a los hijos, no las obedecen. Entonces, espíritu de adivinación, espíritu de brujería y espíritu de rebeldía, es decir, de hechicería. Ejemplos bíblicos de rebeldía. Saúl consulta a una divina, él conociendo a Dios, y que Dios prohíbe, porque Dios prohíbe en la Biblia la adivinación. Dios prohíbe los actos de brujería, Dios prohíbe los actos de hechicería. Y es increíble lo que voy a decir, pero me lo trae también el Espíritu Santo en este momento. A veces pensamos que todos los que hablan de Dios son cristianos. A veces pensamos que todos los que están en una iglesia cristiana son cristianos. A veces pensamos que todos los que se ponen una falda larga son cristianas. Y a veces pensamos que todos los que lloran son cristianos. Es decir, hacen actos que parecen muy confiables de cristianos, pero no lo son. De hecho, hay personas que toman el nombre de Dios en vano, lo utilizan como una fachada para poder llegar a sus objetivos, pero su fondo es el diablo. Por eso es que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Es increíble ver, en estos días, ayer me estaba viendo exactamente a una mujer, ella está en Facebook, ella fue una satanista de alto nivel y el papá la enseñó a hacer todos esos actos. Y ella dice que se convirtió al evangelio y ella ahorita está en una iglesia cristiana y ella predica. Pero ella habla de todo lo que ella hacía cuando estaba en el satanismo. Ella dice cómo se metía a las iglesias, cómo fingía ser cristiana, cómo montaba la brujería, la echaba dentro de la iglesia, cómo llegaba para seducir al pastor. Cuenta que ella se infiltró dentro de una casa de un pastor para matarlo. Cuenta cómo ella maltrataba a los hijos de ese pastor para matarlo. O sea, ella cuenta todo lo que ella hacía en el mundo del satanismo. Y yo a veces he escuchado por ahí notas que salen por internet, pero siempre me cubro con la poderosa sangre del Señor Jesucristo, porque cuando esas personas han estado en ese mundo,
ellas estuvieron sirviéndole al adversario, al enemigo, al diablo. Y ellas salen, pero hay que mirar si verdaderamente renunciaron a ese mundo o es que están infiltradas en el mundo de la iglesia cristiana para infiltrarse. Y ella misma en un testimonio lo dice, que un satanista hombre se metió a la alabanza y duró ahí como medio año, se infiltró y tomó un grupo de 50 jóvenes y los involucró en el satanismo y luego se los llevó a la iglesia. Y ella decía que ellos usan tácticas, técnicas, fachadas, perfiles. Ellos se presentan como personas confiables, como personas que llegan con un buen, verdadero corazón para la iglesia. Y la verdad es que son enviados porque tienen una misión de destruir la iglesia, el ministerio, el matrimonio de los pastores, destruir a la congregación. O sea, ellos son servidores del diablo. ¿Y por qué son así? Porque son rebeldes. Porque tienen una semilla de rebeldía. ¿Quién es el rebelde? El diablo. Entonces, ella cuenta todos los testimonios que están en Facebook de esto que ella cuenta, cómo fue su experiencia en el satanismo y cómo hacía todas las cosas. Entonces, ¿por qué vengo con ese ejemplo? Porque muchas personas que están en la iglesia cristiana todavía son servidores del diablo, pero ellos, para poder confundir y dividir al pueblo de Dios, se tienen que presentar como cristianos arrepentidos, pero su misión es dividir el pueblo de Dios. Por eso hemos visto iglesias caer, ministerios caer, pastores caer, matrimonios destruidos, hogares, hijos. ¿Por qué? Porque estos infiltrados están en las iglesias cristianas y en todas partes. Ellos usan técnicas, ella lo explica todo, cómo hacen, cómo lloran, cómo fingen, pero que su fondo y trasfondo es ir a dividir y a matar el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque son rebeldes. Entonces, Saúl fue tanto su rebeldía que terminó consultando a una adivina, que Dios prohíbe que no consultamos ni a los muertos, no consultamos a los brujos, no consultamos ni practicamos la brujería, ni la hechicería, ni la magia, no consultamos nada del mundo del espiritismo, no estamos involucrados en nada del ocultismo, pero la gente que es rebelde sí lo hace, pero dice que es cristiana. ¿Cómo lo sabes? Porque tú sabes que dicen una cosa, pero están haciendo la otra. ¿Y cómo lo sabes? Porque tu espíritu te dice, te muestra, te revela, te inquieta a que esa persona realmente no está convencida de que el cristianismo y la palabra de Dios es lo que ellos quieren seguir, sino que ellos quieren introducir en el pueblo de Dios todo lo que el enemigo hace afuera, lo quieren meter en la iglesia cristiana. Recordemos que en la Biblia hay una historia donde se metieron unos brujos y unos hechiceros al ministerio. Es decir, ellos se perfilaron o se disfrazaron de cristianos, pero eran hechiceros y magos, brujos también. También vemos en la Biblia otra historia de Simón el brujo, que le dijo a los apóstoles, yo quiero de ese poder, véndamelo. Pero no era porque él quería ser cristiano, no, quería más poder para poder seguir en la brujería, en la hechicería y en el ocultismo. Y hay personas que dicen Señor, 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 pero son amigos y son servidores de Satanás. ¿Cómo lo sabes? Porque tu espíritu no te da convicción de que esa persona es cristiana. De hecho, cuando estás al lado de esa persona, tú sientes que esa persona es tu enemiga, pero no porque tú le has hecho nada, sino porque esa persona no está del lado de los creyentes, sino del adversario. Y es por eso que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Para finalizar, Jonás fue rebelde. Dios le dijo, ve a Tarsis, ve a Nínive, y él se fue para Tarsis, para otro lado. Cogió otro tiquete, otro digamos, viaje que no era el que Dios le había dicho, porque quiso hacer su voluntad y quiso aún decirle a Dios que estaba mejor hacer. Entonces Jonás, por su rebeldía, fue